Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Hablando Derecho, este esfuerzo conjunto del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y del Sistema Hidalguense de Radio y Televisión para llevar a ustedes, amigos del auditorio, el quehacer cotidiano del Tribunal Superior de Justicia y los temas más relevantes en el ámbito jurídico para que usted conozca de sus derechos y también pueda ejercerlos. Recuerden que estamos en redes sociales, en Hablando Derecho Facebook, y si nos busca en Twitter es @habla_derecho. Por favor, quédese con nosotros porque hoy tenemos un tema muy interesante. Aprovechando este mes del testamento, precisamente estaremos hablando de los juicios sucesorios, las sucesiones. Este es su programa Hablando Derecho. Bienvenidos, comenzamos. Así es, amigos, estamos de vuelta. Este es su programa Hablando Derecho y como les dije hace unos segundos, el tema de esta ocasión será el de sucesiones. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted cuando, lamentablemente, porque esto nos va a ocurrir a todos tarde o temprano, fallece una persona con la que hemos tenido un vínculo de parentesco o que por alguna razón hemos sido considerados en su última voluntad para poder acceder a parte de sus bienes? Bueno, pues tenemos que acudir ante un juez y precisamente esto se le denomina juicio sucesorio y hoy vamos a hablar del tema de sucesiones. Estoy muy contento porque para poder hablar de este tema nos acompaña el magistrado Jorge Antonio Torres Regnier. Él es presidente de la Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. Magistrado, muy buenas tardes, bienvenido a nuestro programa Hablando Derecho. Saúl, muchas gracias, buenas tardes, gracias a que nos acompaña el auditorio y con mucho gusto estamos aquí para hablar de este tema. Yo en lo Muy amable. personal, muchísimas gracias, magistrado. En lo personal estoy contento, me da muchísimo gusto que el magistrado nos acompañe, una persona de toda la experiencia dentro del Tribunal Superior de Justicia, alguien de quien confieso, yo he acudido en diferentes ocasiones pidiendo consejo y siempre con la sapiencia, siempre con la disposición para transmitir lo que sabe, para transmitir sus conocimientos, y por eso es un gusto que nos acompañe en este espacio de Hablando Derecho. Pero bueno, amigos, estamos platicando acerca de que este tema le va a interesar por la naturaleza, por los tópicos que se llegan a ocupar. Pero para que usted se dé una idea de cuál será el tema de hoy, le invitamos a que presencia, a que nos acompañe a ver esta cápsula. La sucesión es la transmisión de todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona por causa de su muerte. La herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte de su titular. Constituye una universalidad jurídica a partir de la muerte del autor de la sucesión hasta la partición y adjudicación. El legado es la transmisión de uno o varios bienes determinados o determinables que hacen en su testamento el testador a favor de una o varias personas. La sucesión de cualquier tipo se abre a la muerte de su autor, concediendo a todos los herederos automáticamente el ejercicio de su derecho sucesorio, pero no la disposición de los bienes que integran la masa hereditaria. El legatario adquiere a título particular y solo tiene las cargas que le imponga el testador, y cuando toda la herencia se constituya en legados, los legatarios serán considerados como herederos. Amigos, recuerden que pueden contactarnos a través de las redes sociales, en Facebook Hablando Derecho y en Twitter @habla_derecho. Vamos a hablar de sucesiones y entramos de lleno con el tema, señor magistrado, sobre todo porque cuando mencionamos el concepto de sucesiones, inmediatamente lo identificamos con las mortis causam, pero realmente el concepto es más amplio. ¿Cuáles son los tipos de sucesiones que existen en el ámbito jurídico? ¿Cuáles son? Y en particular, ¿qué es la herencia? Muy bien, Saúl, pues mira, quiero empezar diciendo que en nuestro Código Civil, que ya tiene muchos años y que viene de una tradición a través de esa invasión que hace España, y España a su vez recoge esa cultura jurídica de Francia, y el Código Napoleónico
que es un antecedente, desarrolla en una secuencia lógica en donde nuestro código en México tiene 4 libros y el primero habla de las personas. Y cuando una persona en una etapa productiva, y el nombre lo dice, produce, ¿qué produce? Bienes. Y el segundo libro del Código Civil habla sobre los bienes, el primer libro de las personas, segundo libro de los bienes. Y luego, el tercer libro nos habla de las sucesiones, es decir, cuando esa persona que ha generado una riqueza fallece, ¿qué pasa con esos bienes? Precisamente al conjunto de bienes, derechos y obligaciones que son transmisibles con la muerte de esta persona, pues constituye la herencia. Pero esta herencia, como tú bien lo dijiste, ahora ¿qué se hace con ella? Porque el titular, el propietario, ya no está. Entonces, para ese conjunto de deberes, derechos y bienes que constituye a la herencia, se tendrá que nombrar un representante que sea el administrador de ese conjunto, como lo señalaba la cápsula, de esa masa hereditaria, de ese acervo hereditario. Y precisamente la albacea va a hacer ese papel. Pero hay que ver quiénes son los herederos, ¿no? Quiénes tienen derecho, acceso a esa herencia. Bueno, puede ser que ese personaje que ya falleció haya plasmado su voluntad en un testamento y surge una sucesión testamentaria, como bien lo dijiste. Una sucesión en la que señala su voluntad clara y expresamente. El problema es cuando no lo hace y surge la sucesión intestamentaria o ab intestato. Pero además de eso, pues tenemos la tramitación hereditaria ante notario, que no es muy común. Recurrida. Sí, y bueno, pues se pide la autorización del presidente del tribunal, si no hay controversia, primer requisito. Y ya sea que haya un testamento o no lo haya, se puede tramitar con el notario, que bueno, pues ahí en paquete sale todo, ¿no? Y ahorita que en este mes que pasó era el mes del testamento, pues fabuloso. Entre paréntesis, hago la acotación que en este mes de septiembre que hoy termina, cuesta 2,050, que es un precio en todo el país más económico, accesible, y 750 pesos a los adultos mayores. Entonces es el mes en el que a nivel nacional se promociona el testamento, con lo cual tanto a juzgadores como a los particulares permiten que sea más ágil, más rápido. Pero bueno, está la sucesión testamentaria, la intestamentaria, la que se tramita ante notarios y la que tiene que ver con una tramitación hereditaria del patrimonio familiar, básicamente. Muy bien, esto significa entonces, amigos, que hay diversas formas de transmitir este patrimonio una vez que la persona ha fallecido. Y el magistrado bien nos refirió, puede ser que otorgue su voluntad a través de un testamento, puede ser que no lo haga así, y entonces la ley suple esa voluntad. Particularmente, ¿qué es un testamento, magistrado? Precisamente que estamos hablando de este mes que es del testamento. Mira, un testamento en el ámbito jurídico están los hechos jurídicos y los actos jurídicos. Es un acto, porque emana de una voluntad. Es un acto personalísimo, nadie más lo puede hacer, más que el autor del testamento. Es revocable en el supuesto de que a quien le deje ya en conjunto todos sus bienes, derechos y obligaciones, o en particular algún legado, se porta mal, bueno, pues el autor del testamento puede revocarlo. Por eso es un acto personalísimo, revocable y libre, en el que la voluntad no tiene que estar coaccionada. Esto es la libre manifestación en su estado de salud físico-mental, sobre todo mental, lúcido, para efecto de que exprese esa voluntad claramente, dejando derechos y obligaciones para después de su muerte. En esto establecemos que dispone de esos bienes, derechos y obligaciones, que también puede hasta establecer condiciones. Es correcto. Poco común, poco común. Y bueno, también en este caso, que la gente entienda que la herencia no siempre es nada más bienes.
porque hablamos del patrimonio de la persona y esto también podría implicar el afrontar las cargas, ¿no? Es correcto. En ocasiones, bueno, ¿qué pasaría si hay inmuebles con gravámenes, ¿no? Que muchas de las ocasiones, a la muerte del autor de la sucesión, el gravamen se finiquita a través de un seguro que ya se contrata. Y cuando no, ¿qué pasa, no? Claro. Cuando se hace entre particulares, que está grabado el inmueble, y bueno, pues ahí queda el inmueble con un gravamen, y ya dependerá de cuánto es la deuda para ver si los deudos pueden o les conviene continuar con esta sucesión. Usted refirió a los deudos, a los herederos, A los quienes en un herederos. momento dado van a recibir a título universal este patrimonio. Más adelante nos platicará cómo se hace esto. ¿Y cuál es la diferencia con el legatario? ¿Quién es el legatario? Comentaba que, grosso modo, el conjunto de bienes en un testamento viene a constituir el acervo hereditario. Sin embargo, cuando se dispone de cosa cierta y determinada, es cuando se habla de un legado. Y legatario, pues es precisamente esa persona a quien se le deja esa cosa determinada y precisa, que en muchas de las ocasiones nos viene a, vuelvo con el tema de lo complejo, pero también de quitar problemas para después de la muerte, de allanarles el camino, ¿no? Y bueno, un paréntesis, porque tal vez es un problema cultural el no hablar ni pensar acerca de la muerte. Y pues yo creo que hasta ni nosotros hemos hecho un testamento. Esto es algo muy curioso porque la gente dice, no voy a hacer testamento porque no me voy a morir ahorita. Vamos a un corte, platicamos de esto en cuanto regresemos, amigos, de su programa Hablando Derecho. De acuerdo al artículo 1480, existen dos tipos de testamentos, el ordinario y el especial. Amigos, ya estamos de regreso en su programa Hablando Derecho. Recuerde que en esta ocasión estamos hablando de sucesiones con el magistrado Jorge Antonio Torres Regnier. Él es presidente de la Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo. Toda la experiencia del mundo en este tema. Magistrado, discúlpeme que haga yo la pregunta personal. ¿Cuántos años ya en el tribunal? Son muchísimos años. 33 años. 33 años de experiencias, Claro, pues, de conocimientos, de haber resuelto infinidad de asuntos, tanto como juez, como magistrado, y sobre este tópico. Así que estamos con una persona ideal, experta en el tema, para poder platicarnos precisamente de sucesiones. Estábamos hablando acerca de la herencia, de los testamentos, de los legados. Hablábamos de estos legados a título particular. Así como hay herederos, hay legatarios, muchas personas se llegan a preguntar, bueno, ¿y esto nada más funciona con mexicanos, por ejemplo? ¿Nada más pueden ser herederas las personas mexicanas o pueden heredar los extranjeros? ¿Nada más pueden ser herederas las personas físicas, también las morales? Bueno, efectivamente, esa voluntad plasmada, expresada en un documento llamado testamento, puede tener como destinatario, como beneficiario, personas físicas, y aquí acoto, que pudieran ser familiares o no familiares. Correcto. Y es aquí donde nosotros hacemos un examen como personas, un juicio de valor, porque pues no siempre, en cuanto a familia se refiere, pues aunque se eduque a todos por igual, no son iguales. Y entonces las conductas difieren y muchas veces en el ánimo del autor del testamento, pues viene a modificar esa voluntad, ¿no? Es correcto. Y ha habido el caso que pues hay personas que no solo le dejan a personas que no sean familiares, sino también a instituciones de beneficencia o refugios de animales, que está muy de moda ahora la cultura ecológica, la cultura verde, ¿no? Donde con esta crisis de valores, pues voltean para otros lados, a veces hasta para algunas causas,
pueden dejárselo a alguna persona moral, efectivamente, que se dedique a cualquier giro. Y bueno, pues es la libre voluntad. Y por supuesto, dentro de las personas físicas pueden ser extranjeros, obviamente con las limitaciones que marca nuestra Constitución en lo que toca a las partes limítrofes de nuestro territorio nacional. Y creo que por ello se resalta en este mes de septiembre al testamento, porque esa voluntad que genera el testamento es la más importante, como será la voluntad de todos los presuntos herederos dentro de la sucesión intestamentaria. Mientras no exista controversia entre ellos, es fabuloso. Hemos Claro. visto sucesiones que han durado décadas y siguen durando. Es correcto. Tenemos vigentes todavía algunos asuntos muy viejos, muy viejos. Me tocó alguna sucesión de más de 20 años. Sí, a mí también. Así me estrené como juez con una sucesión de más de 20 años, muy complicada. Y todavía tenemos, hay uno por ahí del 31, en el primero civil. Entonces, así es la voluntad humana y así son los conflictos humanos, ¿no? Y es curioso porque, déjenme platicarles, amigos del auditorio, en un juicio testamentario se lee la voluntad del testador tal cual fue plasmada en un testamento y el notario no puede limitarlo en la expresión de esa voluntad. Claro. Hay ocasiones en que no se trata solamente de el enumerar y disponer de los bienes, sino incluso hacer referencias personales acerca de los familiares, las consideraciones que se tienen, y no siempre se escuchan cosas positivas. A veces resulta ser triste escuchar el contenido de un testamento. ¿Cuántas formas de testamento hay o cómo clasificamos a los testamentos? Bueno, pues como correctamente lo señaló la cápsula, 2, ordinarios y especiales. Y bueno, dentro de los ordinarios, que nos marca la ley, está el testamento público abierto, que es el más común. Y recomendable. Irrecomendable, porque además ahora, con las reformas que hubo últimamente, pues ya no hay necesidad, por ejemplo, de tener a los testigos, que ese era un tema que generaba muchas nulidades de testamentos, porque pues se debe tener al notario, al autor del testamento, y en ese entonces a los 3 testigos, y pues muchas veces no era así, y llegaba un testigo, y después llegaba otro testigo, y después llegaba otro testigo. A firmar nada más. A firmar. Entonces, pues no eran testigos, ¿verdad? De tal suerte que ahora ya no. La regla general es el autor del testamento, los notarios, y en casos excepcionales, como cuando una persona es sordomuda, ciega, sí se asiste de uno o varios testigos según el caso. El público cerrado, que es muy excepcional cuando está en un caso de crisis, de peligro, en aquellos lugares inaccesibles donde no hay notario, y bueno, pues tenga ahí sí que asistirse de 3 testigos. Y el hológrafo, yo solamente he visto uno en mi vida profesional, el hológrafo, que es con esa letra manuscrita, donde por duplicado se escribía la voluntad con testigos y se mandaba guardar y en la cubierta establecer, esta es mi voluntad expresa como testamento, y hay todo una redacción que la propia ley señala como solemnidad que tiene uno que escribir y uno presentarlo al registro público y el otro guardarlo, hasta lacrado. Así es. Para efecto de que no vayan a violar el contenido. Bueno, se mantienen, pero no se usan ya. Yo creo que mucho nuestro auditorio le llama la atención, luego lo ve en películas, por ejemplo, todavía hay programas tal vez de televisión donde hacen referencia a este tipo de situaciones, pero como usted bien lo refirió, nada como acudir ante un notario, ¿no? Definitivamente, el notario es el personaje que nos da fe pública. Eso significa que lo que se haga ante él es cierto, sin duda alguna. Por eso se llama documento indubitable. Porque además este documento, una vez elaborado, y huelga decir que es un experto en derecho, un notable, entonces él se encarga de darle esa forma, esa solemnidad, se inscribe en el registro público y bueno, pues de alguna manera se tiene la certeza y la seguridad de que cuando fallezca el autor de ese testamento se va a cubrir y a ejercer su voluntad. Eso es lo más importante. ¿Cómo se realiza un testamento, así a grosso modo? Grosso modo. Bueno, pues uno acude ante el notario, le manifiesta esa voluntad de plasmar
a quién dejarle sus bienes de manera determinada, como dijo la cápsula, o determinable para el caso de que sea genérico, a mis parientes o no, a instituciones o personas morales. Como dije, es la regla general. Regla especial, específica, en el sentido de que sordomudo, ciego, con testigos. Y simple y llanamente, el notario le da forma, lo inscribe en el registro público, le da a él un ejemplar y asunto concluido. Paga sus honorarios, se acabó. Para el caso de que con el tiempo resulte ser que no está convencido que aquella persona a quien señaló va a ser su beneficiario por alguna razón humana, entonces puede revocar y volver a repetir el mismo proceso. Pero es muy rápido y muy simple. Y económico en este mes. Claro, por supuesto. Esta idea de, bueno, esta característica de ser el testamento revocable siempre es algo destacable, porque a veces las personas que quedan con esta idea, bueno, es que a mí me dijo que había hecho esto, ¿no? Bueno, pero después acudió y con la misma formalidad lo cambió. Y Sí. también el hecho de que, aun y cuando diga la casa ubicada en tal lugar se le queda a Juan, eso no significa que pierde los derechos el testador sobre la casa, sino que podrá disponer en un momento de deshacerse de ella y pues ya no habrá en ese sentido nada que heredar. Pero si le parece, magistrado, regresamos después de un corte y nos confirma esta idea, por favor. Claro. Amigos, es su programa Hablando Derecho, regresamos después de un corte. Tienen derecho a heredar los descendientes, cónyuge, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado, la concubina o el concubinario, estos últimos si satisfacen los requisitos señalados en la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo. Amigos, ya estamos de regreso. Este es su programa Hablando Derecho. Estamos hablando de sucesiones con el magistrado Jorge Antonio Torres Regnier, presidente de la Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia. Y por favor les recuerdo que tenemos las redes sociales para que puedan contactarnos. En Facebook, Hablando Derecho, y en Twitter, @habla_derecho. Para concluir la idea de lo que estábamos comentando antes del corte, magistrado, decíamos, el hecho de que un bien se designe dentro de un testamento no significa que el testador, la persona, el autor del testamento, ya no pueda disponer de ese bien. No, definitivamente no, porque estamos hablando de que el testamento es la expresión de la voluntad respecto a sus bienes, derechos y obligaciones para después de su muerte. Entonces, pues antes de que fallezca, él puede hacer y deshacer lo que quiera con esos bienes, inclusive con cualquier modalidad de traslado de dominio, los puede vender, enajenar, donar, intercambiar, lo que quiera. Es más, a veces, y esto ya está siendo muy común, el que genere una cláusula de el usufructo vitalicio, de quedarse a vivir en la casa y hasta en tanto se muera, Claro. se transmite esa propiedad a través de la sucesión testamentaria. Entonces la respuesta es, sí puede disponer. Muy bien. Ahora, hemos estado platicando, magistrado, de manera muy interesante acerca del testamento. Pero, ¿qué pasa cuando no hay testamento? Bueno, cuando no hay testamento, se abre la sucesión intestamentaria o ab intestato, que puede ser no hay testamento o dispuse de una parte de mis bienes y no del total. Entonces, lo que faltaba para disposición en ese testamento también va a ser motivo de la sucesión intestamentaria. O cuando, habiendo hecho un testamento, por cualquier circunstancia llegase a nulificarse, entonces pues queda invalidado, la palabra adecuada es ineficaz, y entonces todo se da o se dará en una sucesión intestamentaria. Esto significa que si el autor de la herencia
no ha dispuesto por medio de su voluntad en un testamento a quién le corresponderán sus bienes, entra en suplencia la ley para decidir quiénes van a heredar. Es correcto. ¿Y quiénes van a heredar? Bueno, la ley, como la cápsula lo señaló, cónyuge, los descendientes, estamos hablando de los hijos, los ascendientes, concubina, concubinario, y si ninguno de estos existe, la beneficencia pública. Los parientes colaterales. Los parientes colaterales hasta el cuarto grado. Hasta el cuarto grado. Estamos hablando. Sí, es otra cosa, igual también muy interesante hablar de grados, generaciones, líneas, también es muy interesante. Y habrá oportunidad de platicarlo en algún otro programa, amigos. ¿Cómo se divide la herencia? Bueno, si podemos entender que en un caso hipotético, fallece la persona, no hay testamento y comparecen en un mismo juicio todos los que me he referido. Puede ser que la cónyuge, hijos, ascendientes, padres del autor de la sucesión, tal vez hermanos quieran acceder a la herencia. ¿Cómo se distribuye la herencia? ¿Cómo se divide? Bueno, para esto hay una regla en donde los parientes más próximos excluyen a los más lejanos. Primeramente tienen que acudir los descendientes, los hijos. Si para el caso acude la cónyuge con los hijos, tendremos que ver si la cónyuge se casó bajo el régimen de sociedad conyugal o separación de bienes, si tiene bienes y si lo que ella tiene excede la porción que le pudiera tocar a un hijo, ya no tiene ese derecho. Es decir, sus bienes valen lo mismo que lo que podría valer lo que cada uno de los hijos recibiera en la herencia. Es correcto. Si para el caso la evaluación de estos bienes de la señora fueren menor a lo que le toca a uno de los hijos, solamente tendrá derecho a aquella parte que complemente a la porción de un hijo. Ahora, estamos hablando de los herederos así en conjunto, como lo señalaste. Los más próximos excluyen a los más lejanos, los descendientes, la cónyuge. Podemos seguir. Si para el caso no existe hijos, bueno, pues habrá que ver. Estamos hablando de la sociedad conyugal. Si en este caso hay bienes que se adquirieron durante la vigencia del matrimonio, que hayan sido donados, hayan sido don de la fortuna, adquiridos, pues la señora solamente tendrá derecho a la tercera parte de esos bienes y el 70% restante será a los ascendientes, a los papás. Si para el caso esos bienes que adquirió por donación, don de la fortuna, fuera de la vigencia del matrimonio y no hay más descendientes, si está la cónyuge, entonces tendrá derecho a la porción del 50% y el otro 50% a los hermanos. O sea, son reglas que la misma ley tasa. Todo depende del origen de los bienes y Sí, las personas que acuden a es deducir correcto. esos derechos, ¿no? Entonces ahí, en una sucesión, pues obviamente se tendrá que pues, revisar todos los papeles. Sí. Para esto, lo importante cuando nace un hijo de matrimonio, por ejemplo, y acuden a su registro y pues resulta que el papá no fue, la mamá sí fue o viceversa, pero no importa, es hijo de matrimonio y tendrá un derecho adquirido para efectos de la herencia, en este caso intestamentaria, sin mayor problema. Pero cuando no hay matrimonio, necesitamos un acta de nacimiento donde el autor de la herencia, mamá o papá, hayan acudido a registrar al niño como su hijo. Para que se acredite ese derecho por la cónyuge, acta de matrimonio. Para acreditarlo como ascendientes, pues las actas de nacimiento correspondientes. Para ser un pariente colateral, pues las actas de nacimiento de los abuelos, de los hermanos y de los hijos de los hermanos. Entonces, es importante estas actas en cuanto a su contenido regular, o sea, regular me refiero a esto del reconocimiento, de la presentación,
para efecto de que tengan eficacia. Esto es común en los juzgados y esto es lo que complica muchas veces el que se dé esa partición. Y por eso también resalto la importancia de un testamento, Claro. porque se salva todo esto con la voluntad expresa de que quiero que le toque tal cosa a mi hijo. Y aunque no sea mi hijo, a fulanito de tal o fulanita de tal, ¿no? Lo que no se podría impugnar. Es decir, si esa fue la decisión del testador, pues eso es. Y Y ya. como lo comentábamos, a veces hasta hablar de un testamento es como de mala suerte, porque si voy a hacer mi testamento es porque la estoy llamando, ¿verdad?, a la muerte. Uno de los, sí, sí, efectivamente, eso es una idea muy arraigada. ¿Sí? Uno de los elementos ahorita que comenta usted acerca de esta necesidad de acreditar, pues los entroncamientos, se dice jurídicamente, es las líneas de parentesco, los grados de parentesco para poder acceder a la herencia. También hay que considerar, ya que mencionó usted, el hecho de estar unidos en matrimonio por régimen de sociedad conyugal o régimen de separación de bienes, la fecha en que ocurrió el matrimonio, porque en nuestro estado de Hidalgo hemos tenido distintas historias con relación a los regímenes patrimoniales. Se establecían reglas distintas en el Código Civil, al Código Familiar del 83, al Código Familiar del 86 y luego a la Ley para la Familia. Sí, esto que estoy hablando, digo, es con la más reciente, porque también estos bienes que se adquieren con donación, don de la fortuna, pues también dependiendo de la época, a veces no formaban parte del acervo hereditario y se excluían. Entonces, o se excluían de la sociedad conyugal y bueno, pues hay muchas reglas dependiendo de los tiempos, ¿no? De los tiempos. Pero también resulta que ahora hablamos de derechos adquiridos Sí. y a veces hasta viene a modificarse la interpretación de una norma en el tiempo por cuestiones de derechos adquiridos. Y esto ya es una situación muy específica, muy precisa, muy casuística que debe de resolver los jueces. Y esto complica más aún los juicios sucesorios intestamentarios. Insisto, he ahí el valor de un testamento. Allanamos el camino y les quitamos todos estos problemas. Los bienes ejidales, fuera. Fuera. Ellos tienen reglas de sucesión agraria específica con su norma expresa. Se establece el orden sin mayor problema, pero aquí el problema es para los bienes en cuanto al ámbito civil. ¿Y qué pasa si yo no quiero herencia? Ya sea porque me designaron, ya sea porque la ley dispone que yo podría heredar. ¿Qué tengo que hacer o de qué manera expreso este rechazo a la herencia? Es interesante. Aquí tendría yo que hablar, grosso modo, de que la sucesión intestamentaria forma o está formada por 4 secciones. La primera, acuden los presuntos herederos y estamos hablando de una expectativa de derecho. Yo como posible heredero resulta que no quiero herencia. Entonces, antes de que me declaren, y precisamente en la resolución llamada autodeclarativo de heredero, antes de que llegue ese momento, expreso al juez, no quiero nada. Y aquí vemos muchas veces un error que se da porque dicen, yo no quiero nada, pero lo que me toca a mí, quiero que le toque a fulano, a fulana, a sutano. No, eso no puede ser. No se puede disponer de lo que no se tiene. Claro. Primero hay que nombrarlo heredero para que después, cuando sea el heredero, hable de ese derecho a la herencia de otra forma. Pero en la primera etapa, precisamente el evitar llegar a ese momento se llama repudio. Yo repudio la parte hereditaria que me corresponde o me pudiera corresponder, simple y llanamente. Nada de decir, y quiero que se le quede a fulanito y sutanito. No. Ya cuando soy nombrado heredero, puedo hacer una cesión de derechos hereditarios. Ahora sí, soy heredero y mi derecho a heredar lo cedo. Lo transmito. Lo transmito. Y ahí sí puedo yo, como heredero nombrado, señalar a quién, que puede ser dentro de los propios posibles herederos o ya nombrados herederos, o alguien ajeno. Lo que no se da antes de ese auto declarativo de heredero, que es repudio. Perfecto. No podemos repudiar
en favor de una persona determinada, pero ya que somos titulares del derecho por el auto declarativo que usted ha referido, auto declarativo de herederos, ¿Sí? entonces sí podemos transmitirlo a través de una sesión de derechos. Es correcto. Usted ya ingresó al ámbito procesal, magistrado, ya nos refirió el juicio, porque efectivamente puede existir un testamento, pero aún así tenemos que acudir ante un juez civil y cuando no hay un testamento, con mucha mayor razón, porque esa ausencia de voluntad implica que sea un juez el que decida quiénes son los herederos. Después del corte, vamos a pedirle al magistrado nos platique a grosso modo cómo es un juicio sucesorio. Amigos, es su programa Hablando Derecho, regresamos. Si la sucesión es iniciada por los hijos, deberán contar con sus actas de nacimiento, o en el caso de él o la cónyuge, el acta de matrimonio, instrumentos con los que se acredita su derecho que tienen sobre la herencia del difunto. Ya estamos de regreso, amigos, su programa Hablando Derecho. En este último corte estamos hablando de las sucesiones y nos acompaña en esta ocasión el magistrado Jorge Antonio Torres Regnier, presidente de la Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. Hemos estado hablando a lo largo de estos minutos de todo lo que se refiere a la herencia, a la manera de heredar, al testamento, los tipos de testamento y las reglas de la sucesión legítima para el caso de que no exista un testamento. Sin embargo, vamos a pasar en este último corte a la etapa procesal. Todo testamento, o en su caso, ante la ausencia del mismo, requiere que quienes se consideran herederos acudan ante un juez para que puedan hacer valer su derecho como herederos y al final de cuentas el juez les pueda otorgar en propiedad los bienes que son de la herencia. ¿Cómo se hace esto, magistrado? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la sucesión? ¿Cómo se tramita un juicio sucesorio y sus etapas? Bien, para empezar, mal llamado juicio, porque no es juicio, es un procedimiento sucesorio, y además porque comienza con una denuncia que no solo los parientes pueden hacer, lo puede hacer cualquier persona. Cuando alguien fallece y ese cualquier persona denuncia la muerte, pues hay un procedimiento previo en el que se aseguran los bienes, pedido por el Ministerio Público, hasta que se convoca a través de dictos a los posibles herederos. Si estos acuden, entonces se inicia ya formalmente la sucesión. En lo ordinario, regularmente los que se creen con derecho a la herencia señalan en un escrito inicial llamado denuncio la muerte de alguien que no dejó testamento, y esta primera etapa se llama de sucesión, que terminará con un auto declarativo de herederos. Acudirán todos los que se consideren con ese derecho, que ya señalamos, hijos, cónyuge, si no hay estos, ascendientes, descendientes, colaterales, según el caso. Hay reglas muy específicas y es muy amplio todo este tema. Y se termina con el auto declarativo de herederos. Primera sección. Segunda sección, que dejó el difunto. Hay que hacer un inventario. Bienes, derechos, obligaciones. Señalabas tú que no siempre son bienes, también hay situaciones intangibles. Por ejemplo, estamos hablando de un derecho de autor, donde haya utilidades, acciones de algunas empresas, de algunas personas morales, en fin, todo lo que genere tanto una utilidad, una riqueza, como también una deuda, una obligación, dependiendo si no existe una cláusula, como sucede en los bancos, que regularmente cuando fallecen, pues hasta ahí termina porque entra un seguro para los casos de muerte, ¿no? Pero fuera de esta excepción, también las deudas pueden formar parte de la sucesión. Entonces, en la segunda sección llamada de inventarios, vamos a describir por parte del albacea
¿cuál es el conjunto de estos bienes, derechos y obligaciones que forman el acervo hereditario? Segunda sección. Tercera sección, la albacea tiene que rendir cuentas a los herederos, es decir, todo aquello que genere una utilidad, que genere una riqueza, tendrá que rendir cuentas, pero también si hay deudores, ¿a quién se le pagó? Para esto, aquí hago un paréntesis porque hablar de sucesiones es hablar de sucesiones mortis causa. Eso significa que la causa de esta sucesión es la muerte. Pero también hay intervivos, por ejemplo, en un concurso de acreedores en materia civil, donde acuden todos los acreedores y a ver cuál es su deuda, cuánto hay que pagarles y cómo nos vamos a dividir esto que dejó el difunto para pagar. Algo similar sucede en el mortis causa. Estamos hablando de una rendición de cuentas, quiénes son los deudores, cuáles son los derechos, cuáles son los bienes. Y ya la última etapa, que es la división y partición, llamada de partición. 4 etapas. Aquí, insisto, la voluntad de esos herederos son los que conducen por un buen camino, pero resulta que si en el proyecto de división y partición pues no lo aceptan, hay oposición, no están conformes, o mañosamente se presenta y dejo la parte frontal que da a la calle, que es la más costosa, se la dejo a un heredero, y la parte de atrás, sin servidumbre de paso y sin manera de acceder a ella, se la dejo al otro heredero, pues obviamente se va a oponer. Entonces se tiene que ver todos esos detalles en donde se presente una cómoda división, sea equitativa, para que se apruebe ese proyecto de división y partición. Si para el caso los bienes no permiten esa división y partición, se saca a la venta los bienes y con el producto de la venta, de venta judicial, se divide por partes iguales entre los herederos o en los porcentajes que ya hemos señalado. Qué interesante todo esto que nos ha narrado a grosso modo con relación a cómo se tramita un procedimiento sucesorio. ¿Qué pasa si inicio un juicio sucesorio intestamentario porque no sé que hay un testamento y de repente aparece uno? Bueno, dependerá. Si en ese testamento resulta que se hizo disposición de todos los bienes, aquel juicio intestamentario se sobresee, es decir, se manda a archivar, queda sin efecto, ya no continuará. Pero si para el caso ese testamento hace alusión a una parte de los bienes, entonces habrá 2 sucesiones. Aquella que se genere por el testamento, que será una sucesión testamentaria, y a la par, paralelamente, una sucesión intestamentaria de aquellos que no forman parte de ese testamento. Muy bien. Hay un punto que a mí en lo particular siempre me ha resultado mucho interés. Usted refirió, se denuncia la sucesión y a veces le llamará la atención a nuestros amigos del auditorio. ¿Qué no denuncia? Es en materia penal, ¿no? Pues denuncia es poner de conocimiento de la autoridad un hecho que puede ser de relevancia para su conocimiento, de relevancia jurisdiccional. Pero en este caso, puede cualquier persona hacerlo. Los acreedores suelen hacerlo. Los acreedores suelen iniciar juicios sucesorios cuando ninguno de los herederos o posibles herederos lo hace por el temor precisamente a tener que pagar la deuda que se tiene con el acreedor. Y entonces existe la posibilidad de que el acreedor abra la sucesión y tramite toda la primera sección del juicio. Estaría facultado para ello en tanto reúna todos los requisitos. El detalle, el problema siempre está, y lo hemos visto en la práctica, con la designación del albacea, porque la ley sostiene que el albacea es elegido a propuesta de los herederos por mayoría de votos, y si no el juez lo elige de entre los propuestos, pero resulta que aquí nunca vinieron los herederos. Sí, puede ser y es común que el acreedor tenga que hacer una labor de investigación, Sí. tenga que conseguir las actas para que esas actas tengan eficacia y resulta que son nombrados herederos por las actas, no por su presencia. Una vez que son declarados herederos, ahora ¿quién será el albacea? Y aquí nos vamos a encontrar con problemas porque la ley habla de un interventor, pero el interventor es para casos bien específicos, nada que ver con este asunto, que muchas veces uno se confunde. Bien pudiera uno, como juez, designar entre ellos al albacea, pero resulta que no acude a aceptar y protestar el cargo.
Entonces, pues hay una sucesión con herederos, con albacea, pero sin la aceptación del cargo. Entonces, Ministerio Público, no, porque pues puede ser, porque hay ausentes, es decir, no acuden. Pero bueno, hay que convencer al Ministerio Público. Representa a los ausentes, solamente en la Representará protección de sus derechos. a los Pero el ausentes, ejercicio pero no es el caso. Claro. O la obligación. Entonces, sí, ese es un problema. Hemos buscado criterios que no nos han sacado del atolladero y es un nudo para los pobres acreedores. Al final de cuentas, labor de investigación de los acreedores con ellos en lo personal. Y comentaba en otro momento de comunicación que aquí nos puede ayudar mucho los medios alternativos de solución de conflictos, porque si los mandamos llamar, los invitamos y los convencemos de que no les vamos a quitar los bienes de ellos, sino pues que hay una deuda pendiente y bueno, pues todo dependerá de la cantidad de deuda y de lo que vale el acervo hereditario. Si estamos hablando en el caso hipotético de que es la casa materno-paterno donde vivía toda la familia y es la que está grabada, pues entonces, ¿se pagó toda la deuda? No, falta una parte. ¿Cuánto falta? Tal. Pues si es una cantidad mínima, yo creo que les convendría. Sí, por supuesto. Porque regularizarían todo. Ahora, si el acreedor es un buen negociador, bueno, pues pudiera hablar en esa negociación de que sabes que no te cobro los intereses, las utilidades, nada más la suerte principal adeudada. El problema es cuando es todo, o cuando un abusivo acreedor quiere todo el capital, con todos los intereses y todas las utilidades, el total con tal de quedarse con el inmueble total. Y entonces, pues ahí ellos dicen, por esa razón no me presento, ¿no? Bueno, MP, no. ¿Obligar a los herederos? No. ¿El albacea judicial? Puede ser, pero ¿cómo hacemos para que justifique su participación a través de una fianza? A través de una fianza. Tendría que cumplir con esos requisitos para garantizar el manejo de esa administración. Así es. Muy interesante, magistrado. Solamente para culminar, ¿qué le podría decir a nuestros amigos del auditorio con relación al trámite de estos procedimientos? Yo quiero recomendarles que acudan con los notarios. Los notarios nos allanan a todos, autoridades judiciales, al público en general, para que no dejemos problemas para después de nuestra muerte. Me incluyo como simple mortal. Que empecemos a pensar de otra manera, siendo prácticos, pensando en lo que vamos a dejar, que no sean problemas, y que demos buenas cuentas para después de nuestra muerte, ¿no? A través de este instrumento, el testamento. Magistrado, ha sido un verdadero gusto que nos acompañara esta tarde. Gracias, Disfrutamos de su charla. Muchísimas gracias. Ojalá Muy lo podamos amable. tener en otra ocasión. Con mucho gusto. Y amigos del auditorio, agradecemos a ustedes su presencia. Esperemos que hayan disfrutado de este programa. Que tengan una muy buena tarde. Esto fue su programa Hablando Derecho.